La Biblia en un año. Día 249. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Organización de los vigilantes. Los encargados de vigilar las entradas del templo de Dios también hicieron un sorteo para repartir los turnos de vigilancia. Así, los turnos se asignaron sin importar de qué familia era el vigilante, pues todos fueron tratados de la misma manera en que fueron tratados los ayudantes de los sacerdotes. Quedaron repartidos de acuerdo al siguiente orden. Del grupo familiar de Coré, Semelemías, hijo de Coré y nieto de Asaf, y sus 7 hijos. Zacarías, Jediael, Zebadías, Jacniel, Elán, Joanán, Eliehoenai. Obed-edom y sus 8 hijos. Semaías, Josabad, Joac, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar, Peultai. Semaías y sus 7 hijos. Otni, Rafael, Obed, Elzabat, Eliú, Semaquías. Estos 6 fueron jefes de sus grupos familiares. Obed-edom tuvo entonces 62 descendientes, pues Dios lo bendijo dándole muchos hijos. Los hijos y hermanos de Meselemías que sirvieron como vigilantes fueron 18 en total. Todos estos fueron hombres famosos por la valentía que mostraban como vigilantes del templo. Del grupo familiar de Merari, Osá y sus hijos, Sinri, Hilquías, Tebalías, Zacarías. Los hijos y hermanos de Josá fueron en total 13. Osá nombró a Simri como el jefe, aunque este no era su hijo mayor. Cada día los que vigilaban las entradas se repartían de la siguiente manera: 6 hombres en la entrada del este, entre los que estaba Selemías; 4 hombres en la entrada del norte, entre los que estaba un consejero sabio llamado Zacarías, hijo de Selemías; 4 hombres en la entrada del sur, para vigilar las 2 bodegas que allí había; 2 hombres para cada bodega, entre ellos estaban Obed-edom y sus hijos; 4 hombres en la entrada del este. Esta entrada estaba junto a la gran cuesta que lleva al patio este, y que se le llamaba Selequet. Entre estos vigilantes estaban Supín y Osá, 2 hombres para vigilar el patio oeste. Los tesoreros. Otros hombres de la tribu de Leví cuidaban los tesoros del templo y las ofrendas especiales que el profeta Samuel, el rey Saúl, el oficial Abner y el oficial Joab habían dado para Dios. Entre esas ofrendas también estaban parte del botín de guerra que el rey David, los jefes de las tribus y todos los jefes del ejército habían entregado para los gastos del templo de Dios. Entre estos vigilantes había descendientes de Gersón, hijo de Moisés, y descendientes de Amram, Setán y Joel. Unos eran hijos de Jehiel y nietos de Ladán. Otros eran nietos de Ishar, Hebrón y Uziel, descendientes de Amram. Otros eran descendientes de Eliezer, el hermano de Gersón, entre los cuales estaban Rebaías, Isaías, Jorán, Sicri y Selomit. Como jefe de todos estos tesoreros, nombraron a Sebuel, descendiente de Gersón. Otros trabajos fuera del templo. Senanías y sus hijos fueron los líderes y jueces encargados de los asuntos del gobierno y no trabajaban en el templo. Ellos eran descendientes de Ishar. Asabías, que era descendiente de Hebrón, tenía un total de 1,700 parientes. Todos eran hombres muy valientes que estaban encargados de todos los asuntos religiosos y políticos de los israelitas que vivían al oeste del Jordán. Cuando David tenía ya 40 años gobernando, ordenó que se revisaran las listas de los descendientes de Hebrón. El rey se dio cuenta de que entre esos descendientes había en Aser de Galaad hombres muy valientes. El jefe de todos estos hombres era Jerías, y en total sumaban 2,700 jefes de familia. Entonces el rey David los puso a cargo de todos los asuntos religiosos y políticos de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Primer libro de Crónicas, capítulo 27. Organización del ejército.
El ejército de Israel estaba formado por 12 grupos que se turnaban para servir al rey una vez al año. Cada grupo estaba formado por 24,000 hombres, entre los que había jefes de grupos familiares y oficiales del ejército. Esta es la lista de los jefes de los grupos familiares que cada mes prestaban sus servicios al rey. Primer mes, Josabeán, hijo de Sabdiel, descendiente de Fares. Segundo mes, Dodai, el Ahotita y su ayudante Miclot. Tercer mes, Benaías, hijo del jefe de los sacerdotes, Joaída, y jefe de los 30 valientes. Pero en realidad, su hijo Amabisab era el jefe del grupo. Cuarto mes, Asael, hermano de Joab. Luego ocupó su lugar su hijo Zebadías. Quinto mes, Sanhut, el israelita. Sexto mes, Hirá, hijo de Iques, el tecoita. Séptimo mes, Eles, el pelonita, descendiente de Efraín. Octavo mes, Sibecai, el de Usá, descendiente de los argitas. Noveno mes, Abiezer, el de Anatot, descendiente de Benjamín. Décimo mes, Maarai, el de Tofá, descendiente de los argitas. 11º mes, Benaías, el de Piratón, descendiente de Efraín. 12º mes, Heldai, el de Tofá, descendiente de Otoniel. Organización de las tribus de Israel. Esta es la lista de los jefes de las tribus de Israel. Eliezer, hijo de Sicri, de la tribu de Rubén. Cefatías, hijo de Macá, de la tribu de Simeón. Asabías, hijo de Kemuel, de la tribu de Leví. Eliú, hermano de David, de la tribu de Judá. Omri, hijo de Micael, de la tribu de Isaacar. Ismaías, hijo de Abdías, de la tribu de Zabulón. Jerimot, hijo de Absriel, de la tribu de Neftalí. Oseas, hijo de Asasías, de la tribu de Efraín. Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés. Idó, hijo de Zacarías, de la otra media tribu de Manasés, en Galaad. Jaziel, hijo de Abner, de la tribu de Benjamín. Azarel, hijo de Jeroam, de la tribu de Dan. Además, Sadoc fue el jefe de los descendientes de Aarón. Como Dios había prometido que los descendientes se multiplicarían tanto que nadie los podría contar, David no hizo una lista de los que eran menores de 20 años. Y aunque Joab había comenzado a contarlos, no pudo terminar, porque Dios envió una enfermedad sobre los israelitas como castigo. Por esta razón, en el libro que narra los hechos más importantes del reinado de David, nunca se anotó cuántos eran. Administradores del rey David. Esta es la lista de los que estaban encargados de cuidar y administrar las propiedades del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, era el principal tesorero. Jonatán, hijo de Osías, cuidaba los tesoros que estaban guardados en diferentes lugares del territorio de Israel. Esri, hijo de Kelub, era el jefe de los campesinos que cuidaban las tierras del rey. Simí de Ramat administraba y cuidaba los viñedos. Zabdí de Sefán era el encargado de llevar el vino a las bodegas. Baal Anán de Gederá administraba los olivares y los árboles de higos silvestres que había en la llanura. Joás cuidaba los depósitos de aceite. Sitrai de Sarón atendía al ganado que pastaba en Sarón. Cefat, hijo de Adlai, cuidaba el ganado que pastaba en los valles. Obil, el ismaelita, vigilaba los camellos. Gedías de Meronot era el encargado de cuidar las burras. Jasís, el agareno, era el encargado de cuidar las ovejas. Otros ayudantes de David. Estos son los nombres que ayudaban a David en otros trabajos. Jonatán, el tío de David, era secretario y un sabio consejero. Jael, hijo de Agmoní, cuidaba siempre los hijos del rey. Ahitofel era el consejero del rey. Luego ocuparon su lugar Joiada, hijo de Benaías, y Abiatar. Usai, el arquita, consejero y amigo del rey. Joab era el jefe del ejército. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Últimas instrucciones de David. David reunió en Jerusalén a todos los jefes y autoridades de Israel. Cuando todos estaban reunidos, David se puso de pie y les dijo: compatriotas y líderes de mi pueblo, escúchenme con atención. Yo quería construirle un lugar permanente al cofre del pacto para que allí nuestro Dios reinara, y ya estaba preparado para hacerlo.
Nuestro Dios decidió que de la tribu de Judá saldría un rey que gobernaría por siempre en Israel. Por eso eligió a mi familia, y de entre todos mis hermanos me eligió a mí. A pesar de esto, Dios no me permitió construirle el templo, porque yo había participado en muchas guerras y había matado a mucha gente. Sin embargo, de entre todos los hijos que Dios me ha dado, Él eligió a Salomón como rey para que gobierne en su nombre sobre Israel. Además, Dios me prometió que Salomón construiría el templo y sus salones, y que lo tratará como a un hijo. Y si Salomón se esfuerza y obedece todos mis mandamientos como lo hace ahora, Dios hará que su reino sea firme y permanezca para siempre. Dios y todo Israel son testigos de que lo estamos haciendo. Por eso, en este día, delante de ellos, les pido a ustedes, los líderes del pueblo, que respeten y obedezcan todos los mandamientos de Dios. Solo así seguirán viviendo en esta tierra fértil y podrán dejársela a sus hijos para siempre. Luego el rey David se volvió a su hijo Salomón y le dijo: Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. No olvides que Dios te eligió para construir su templo. Por eso sé fuerte y ponte a trabajar. Entonces David le entregó a su hijo Salomón los planos que había hecho para la construcción del templo. Los planos seguían las instrucciones de Dios para construir todos los edificios, salones, cuartos y patio del templo. En los cuartos de alrededor se guardarían los utensilios, tesoros y ofrendas especiales. Y también dormirían los sacerdotes y los ayudantes que vendrían por turnos a trabajar en el templo. David también le entregó a Salomón el oro y la plata necesarios para hacer todos los utensilios y muebles que se usarían para los cultos en el templo. Le indicó el peso que debían tener y el material que debían usar para fabricarlos. Esta es la lista de algunos de los muebles y utensilios: los candelabros y sus lámparas, las mesas donde se pondría el pan consagrado, los tenedores, los tazones, las jarras y las copas, el altar del incienso y el carro que serviría para mover los querubines que con sus alas extendidas cubrían el cofre del pacto de Dios. Además, David le indicó a Salomón quienes quedarían bajo sus órdenes y lo ayudarían a construir el templo: los sacerdotes y sus ayudantes que por turnos prestarían sus servicios en el templo de Dios, los obreros expertos en trabajos manuales, los jefes y todo el pueblo en general. Luego David le dijo a Salomón: sé fuerte y valiente, cumple con tu trabajo y construye el templo de Dios. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios siempre estará contigo. Él no te dará la espalda ni te abandonará. David habla a todo el pueblo de Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Luego el rey David le dijo a toda la gente que se había reunido: Dios eligió a mi hijo Salomón para que le construyera el templo. Sin embargo, él todavía está muy joven y no tiene experiencia para hacer un trabajo tan importante. Él construirá el templo para nuestro Dios y no se trata de la construcción de un palacio ordinario. Con muchos sacrificios he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles y utensilios que deben ser confeccionados. También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente: 100,000 kilos del oro más fino que existe y 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios, y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. ¿Quiénes de ustedes quieren demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? Ofrendas del pueblo. Entonces, todos los jefes de Israel y las altas autoridades del reino dieron de buena voluntad las siguientes ofrendas: 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata,
cerca de 600,000 kilos de bronce, 3,300,000 kilos de hierro. Además, los que tenían piedras preciosas se las entregaron a Jehiel, descendiente de Gersón, que era el encargado de la tesorería del templo. El rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. Oración de David. Y aprovechando que tenía al pueblo reunido, David bendijo a Dios con estas palabras: Bendito seas, Dios de Israel, Dios de nuestro antepasado Jacob, bendito seas para siempre. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo, tú das las riquezas y el honor, y tú dominas a todas las criaturas. Tuyas son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construir un templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo, y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Además, delante de ti, mi pueblo y yo somos como gente sin patria que va de un lado a otro, como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra, sin esperanza alguna. Sabemos que ninguno de nosotros merece reconocimiento por las ofrendas que hemos traído. Yo sé, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones y que te gusta que seamos sinceros. Por eso me da gran alegría saber que tu pueblo y yo te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad. Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, haz que tu pueblo tenga siempre esta manera de pensar y de sentir, que te ame con todo el corazón. Y te pido que le des a mi hijo Salomón el profundo deseo de obedecer y poner en práctica todos tus mandamientos. También te pido que le permitas construir el templo con estos materiales que he reunido. Cuando terminó, David le dijo al pueblo: bendigan y alaben a Dios. Entonces todo el pueblo, inclinándose ante Dios y ante el rey, bendijo y alabó al Dios de sus antepasados. Israel reconoce a Salomón como su rey. Al día siguiente, le presentaron a David, en nombre de todo Israel, muchísimos animales para sacrificarlos y quemarlos en su honor: 1,000 toros, 1,000 carneros y 1,000 corderos, con sus ofrendas de vino. Ese día derramaron aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo sucesor del rey David. Lo mismo hicieron con Sadoc para nombrarlo sacerdote. Esa fue la segunda ocasión en que todo el pueblo reconoció a Salomón como su rey, y todos comieron y bebieron con mucha alegría delante de Dios. Así pues, Salomón reinó en lugar de David su padre. Todos los jefes del pueblo, los soldados más valientes y todos los hijos del rey David fueron leales y apoyaron al rey Salomón. Todo el pueblo de Israel le obedeció, y así su reino fue firme y exitoso. Dios hizo que Salomón fuera grande, poderoso y famoso ante su pueblo, como no lo fue ningún otro rey en Israel. Muerte de David. David, hijo de Jesé, reinó sobre todo Israel durante 40 años, 7 de los cuales vivió en Hebrón y los 33 restantes en Jerusalén. David murió tranquilamente cuando ya era muy anciano, lleno de riquezas y honores. En su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos más importantes de la historia del rey David, desde el principio hasta el fin, están escritos en los libros de los profetas Samuel, Natán y Gad. En ellos se narran no solo los hechos más importantes con respecto al poder y valentía de David, sino también lo que le pasó a Israel y a sus países vecinos.